Bienvenidos a Sombras de Sabiduría, el rincón donde los secretos antiguos y los misterios olvidados vuelven a la luz. Seré tu guía en este viaje por lo desconocido. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un solo misterio. ¿Estás listo para abrir los libros del olvido y descubrir lo que se oculta en las sombras? Hoy descubriremos el problema del mal en el existencialismo. El problema del mal en el existencialismo, según Jean-Paul Sartre, es un tema fascinante y profundamente conectado con la noción de libertad individual y responsabilidad personal. Para Sartre, la existencia humana no está definida por una esencia predeterminada o por la intervención divina, sino que cada ser humano es libre para crear su propia vida a través de sus elecciones. Esta libertad, sin embargo, también trae consigo la angustia, porque implica que no hay una base externa que determine lo que está bien o mal. Todo depende de las decisiones del individuo. El existencialismo sartreano se basa en la idea de que la existencia precede a la esencia. Esto significa que los seres humanos no nacen con un propósito o una esencia predefinida. A diferencia de los objetos creados con una función específica, como una herramienta, los humanos son arrojados al mundo sin un significado intrínseco. Esto coloca la responsabilidad de crear el sentido de la vida sobre los hombros del individuo. En consecuencia, la libertad se convierte en una carga insoportable para muchos, ya que no hay valores universales o reglas morales impuestas desde una entidad divina o una naturaleza humana preexistente. Para Sartre, el bien y el mal no existen como categorías universales que se nos imponen desde fuera, sino que son el resultado de las elecciones que hacemos. Esto significa que cada persona crea su propio sentido de moralidad a través de sus acciones. El mal no es una fuerza externa ni una privación de algo positivo, como podría interpretarse en la tradición agustiniana, sino que surge cuando el individuo no asume la responsabilidad total de su libertad. Sartre distingue entre la vida auténtica y la inauténtica. Vivir auténticamente significa reconocer y aceptar que somos libres y responsables de nuestras decisiones. En cambio, el mal, según Sartre, aparece cuando las personas optan por vivir de manera inauténtica, es decir, cuando niegan su libertad y tratan de ocultarse detrás de excusas, roles sociales o determinismos. Un ejemplo claro de esta actitud inauténtica es lo que Sartre llama mala fe. El concepto de mala fe, mauvaise foi, es central en la ética de Sartre. Se refiere a la tendencia de las personas a engañarse a sí mismas para evitar confrontar la angustia que genera la libertad total. En la mala fe, los individuos actúan como si no fueran responsables de sus propias acciones, pretendiendo que están determinados por factores externos, como su biología, su entorno o las normas sociales. Sartre utiliza el ejemplo del camarero en un café parisino, que desempeña su papel con una exageración que indica que está intentando ser lo que se espera de él, en lugar de ser él mismo. Este autoengaño es una forma de mal, porque implica una renuncia a la libertad y a la autenticidad. Al comportarse de esta manera, el individuo se niega a vivir plenamente como un ser libre y elige en su lugar una existencia en la que simplemente sigue las expectativas de los demás o las reglas impuestas por la sociedad. En este sentido, el mal sartreano no es tanto una cuestión de hacer daño a otros, sino más bien un fracaso moral que ocurre cuando no vivimos de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza como seres libres. Dado que no hay un Dios o una autoridad moral externa en el pensamiento de Sartre, la responsabilidad del mal recae completamente sobre el individuo. No podemos culpar a nuestras circunstancias, a nuestra genética o a nuestras creencias sociales por las elecciones que hacemos, incluso en situaciones extremas, como la guerra o la opresión. Sartre argumenta que siempre tenemos una opción, aunque a veces esa opción pueda ser simplemente cómo reaccionamos ante una situación inevitable. El mal, en el marco del existencialismo, es lo que ocurre cuando las personas intentan escapar de la angustia que acompaña a la libertad. El mal se manifiesta en la inacción, en la pasividad y en la negativa a asumir la responsabilidad
por la creación de uno mismo y del mundo que habitamos. Sartre afirmaba que, aunque no podemos controlar lo que el mundo nos arroja, siempre somos responsables de cómo respondemos a esas circunstancias. Esta perspectiva es extremadamente poderosa, pero también es aterradora, porque significa que no hay excusas para nuestros fracasos morales. En su famosa conferencia, ¿El existencialismo es un humanismo?, Sartre defendió la idea de que, aunque su filosofía puede parecer nihilista o desesperada, en realidad es profundamente optimista. La libertad radical de los seres humanos implica que tenemos la capacidad de crear el bien en el mundo, pero también significa que somos capaces de crear el mal. Sin embargo, Sartre argumenta que al asumir nuestra libertad y vivir de manera auténtica, podemos superar el mal y construir una vida que tenga sentido. La clave para evitar el mal, según Sartre, es la autenticidad. Vivir de manera auténtica implica reconocer que nuestras elecciones tienen un impacto en los demás y que, al elegir por nosotros mismos, también estamos eligiendo lo que valoramos para toda la humanidad. Esto introduce un elemento ético en el existencialismo sartreano. Nuestras acciones deben estar guiadas por la consideración de cómo afectan a los demás, aunque no haya una moral objetiva que determine qué es lo correcto o lo incorrecto. Uno de los aspectos más polémicos del pensamiento de Sartre es la idea de que la libertad es absoluta. No hay circunstancias que puedan limitar nuestra capacidad de elección, aunque nuestras opciones puedan ser limitadas. Esta libertad total es lo que conduce a la angustia existencial, pero también es lo que hace posible el mal. Cuando no aceptamos nuestra libertad, cuando actuamos como si estuviéramos determinados por fuerzas fuera de nuestro control, estamos eligiendo el mal. Esta visión del mal es profundamente personalista. El mal no es una entidad externa, ni una fuerza dualista que compite con el bien, como en el maniqueísmo. Tampoco es una privación de algo positivo, como en la teología cristiana. Para Sartre, el mal es el resultado de nuestra incapacidad para vivir de manera libre y auténtica. Es, en esencia, una elección moral que hacemos cuando no queremos enfrentar la verdad de nuestra propia libertad. La solución al mal, según Sartre, es vivir auténticamente, lo que significa aceptar nuestra libertad y actuar de acuerdo con ella. Esto requiere que abandonemos las ilusiones que nos impiden vernos como seres libres, como el determinismo biológico o las normas sociales que nos dictan cómo deberíamos comportarnos. Vivir auténticamente implica crear nuestras propias normas morales a través de nuestras acciones y asumir la responsabilidad de esas elecciones, tanto para nosotros como para la humanidad. Esta concepción del mal y la libertad en Sartre es a la vez desafiante e inspiradora. Nos coloca en una posición de poder absoluto sobre nuestras vidas, pero también nos deja sin excusas. Sartre nos obliga a confrontar nuestra tendencia a eludir la responsabilidad y nos llama a vivir de manera más plena y auténtica.